Buenas tardes, era promesa y ya está con nosotros un joven valor de la política tabasqueña. Él es Mario Yergo Lataunerri. Fue secretario de Bienestar al inicio del gobierno de Adán Augusto, es diputado federal por Morena y desde hace pocos días protesta como el representante de este partido ante el Instituto Nacional Electoral. Mario, bienvenido a la mesa, muchas gracias. Muchas gracias, Eloy, muchas gracias, Rosario. Les saludo y saludo también a su amplio auditorio. Encantado de estar aquí en el programa Entre Nos y desde luego también saludo a quienes hacen posible este esfuerzo informativo. Muy buenas tardes. Nos vamos directos, diputado. Yo recuerdo a Mario Yergo en los primeros años de gobierno de Arturo Núñez, siempre ahí señalando, fustigando. Te tocó, por cierto, destapar una cloaca ya por el DIF Tabasco. Creo que era alguna irregularidad en las compras de insumos, de medicinas, haciendo un papel que no hacían ni los diputados de oposición de esa época. Ahora ya eres diputado federal, estás embestido de esa, ahora sí ya eres un fiscalizador, por así decir. Pero hay un pero. Eres diputado federal del partido que es gobierno. ¿Cómo te sientes en esa parte? Bueno, para seguir siendo el... Claro. Bueno, Luis, como bien comentas tú, quiero poner en contexto quién es Mario Yergo. De toda mi vida, Eloy, Rosario, me he dedicado a la actividad pública desde mis 16 años. Pues he estado en esta actividad, pues he sido secretario particular del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, ya por 1995 a 1997. Pedro Jiménez. Exactamente, era el líder del Congreso, el licenciado Pedro Jiménez, tiene memoria, y director en el número de secretarías, subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado de Tabasco, director de Desarrollo del Ayuntamiento del Centro, y efectivamente en la etapa en la que tú has hecho mención fue cuando fui diputado local, suplente, y luego, pues bueno, a través de todo un litigio, ¿no? Llegué a ser diputado local, me declaré diputado independiente y fui una voz opositora, efectivamente, como tú comentas, del gobierno del licenciado Arturo Núñez Jiménez, siempre congruente entre el decir y el hacer. Llevamos a las instancias jurisdiccionales pues toda una denuncia de los excesos, de la corrupción de ese gobierno, y bueno, pues finalmente la Secretaría de la Función Pública me dio la razón en un tema de contratos ahí en el DIF Tabasco. Posteriormente me dedico a mis actividades privadas, por vocación familiar, pues a la actividad agropecuaria. Tengo 3 hijos y recibo la invitación del licenciado Adán Augusto López Hernández en finales de 2016 y me invita para que yo sea uno de los 10 actores que firma aquel acuerdo por la unidad y la reconciliación que venía llevando a cabo en todo el país el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, fue el 20 de febrero de 2017 en la Plaza de la Revolución, cuando bueno, ahí me integro al Movimiento de Regeneración Nacional. Posteriormente el licenciado Adán Augusto, siendo dirigente de Morena, me pide que me hace la invitación para que yo sea el representante de Morena ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, y también soy el representante propietario ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Correcto. Posteriormente, bueno, pues ganamos ahí la elección de candidato al gobierno del Estado, el licenciado Adán Augusto, y bueno, pues ya en la administración pública estatal me invita a ser el secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del gobierno de Tabasco, cargo que vine desempeñando hasta el 31 de octubre de 2020,
cuando, bueno, pues renuncio al cargo para participar en el proceso electoral federal. Mi aspiración como diputado federal, posteriormente pues gano la encuesta, soy el candidato, soy el diputado federal del 6º Distrito Electoral Federal por Tabasco, y bueno, pues ya en la Cámara de Diputados resulté electo como secretario A de la Comisión de Gobernación y Población, una comisión ordinaria muy importante, y hace unos días, unas semanas, la dirigencia nacional de Morena, que encabeza a nuestro compañero Mario Delgado Carrillo, me invita para ser el representante de Morena ante el Instituto Nacional. Para allá vamos, si me permites. O sea, Mario Yergo, licenciado en Derecho por la UJAP. Sí, es correcto. 50 años de edad. 50 años también. Con un diplomado en Derecho Electoral. Es correcto, sí. Mario, sin duda alguna te ha tocado transitar por la política durante hace un buen rato, ¿verdad? Pero se ha estilado que muchísimos diputados llegan a la Cámara, Claro. diputados federales, Sí. pero muchísimos llegan a vegetar, muchísimos llegan a levantar el dedo y a decir, señor, lo que usted ordene, alguna otra cosita más. Yo le pregunto a Mario, ¿será uno más del montón? ¿O en su momento sería capaz de levantar la voz y decir, no estoy de acuerdo en determinado asunto? Mira, Rosario, me parece una pregunta muy inteligente de tu parte, y te la quiero responder de la siguiente manera. Cuando uno es candidato, por ley, de acuerdo a la ley electoral, uno tiene que registrar una plataforma electoral. Y la plataforma electoral que registró mi partido fue la plataforma electoral aprobada por el Consejo Nacional de Morena, y que esa plataforma electoral se convierte ya en programa una vez que eres electo. Es decir, yo tengo un compromiso, Eloy y Rosario, y ese compromiso se llama los postulados de Morena. Y esos son los postulados, ese es el programa, esa es la plataforma que luego se convierte en acción de gobierno. Y ese compromiso como diputado federal es defender y aprobar los postulados y los compromisos de este movimiento llamado Morena. Y uno de los compromisos es el acompañamiento a nuestro paisano, al presidente de la República. Decirte que en estos casi 2 meses que llevamos de diputado federal, hemos aprobado 2 reformas del presidente. Uno que tiene que ver con la revocación de mandato, y el otro que tiene que ver con el juicio a expresidentes de la República. Es decir, fue una iniciativa de nuestro presidente de la República, y bueno, pues vamos acompañando ahí esos esfuerzos. No seré ni soy un diputado más, un diputado del montón. Tengo un gran compromiso como el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, y si te parece, más adelantito les voy compartiendo aquí a tu amplio auditorio cuáles fueron las primeras acciones como diputado federal y también como representante de Morena ante el Consejo General del INE. Así es un adelanto ligero de lo que es la agenda legislativa. Sí. En materia de prioridades, ¿qué es lo que ocupa ahorita al Congreso Federal y en qué otras comisiones participas o tienes injerencia? Claro. Bueno, mira, te platico. Hemos aprobado del 1 de septiembre a la fecha 2 reformas muy importantes, o 2 leyes muy importantes. Les comentaba yo una, la ley de revocación de mandato. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una iniciativa que nuestro paisano, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso, y no es más que someterse al juicio ciudadano si permanece en el cargo el presidente de la República después de 2 años de ejercicio constitucional,
es un derecho que se le otorga a los ciudadanos mexicanos de revocarle el mandato o ratificarle el mandato. Esa es una ley que ya se aprobó. En marzo del siguiente año, de 2022, los mexicanos tendremos la oportunidad de revocarle el mandato a nuestro presidente, que yo estoy seguro no será así, o de ratificarle el voto de confianza para que continúe al frente de la presidencia de la República. Decirle te quedas. Te quedas. Eso será en marzo del 2022. Es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Correcto. Ahí hay que reconocer este espíritu republicano, este espíritu democrático de nuestro presidente, de nuestro paisano, del cual nos sentimos nosotros muy orgullosos de estar sentando las bases de la Cuarta Transformación. Y para quienes nos ven y para quienes nos escuchan, ¿qué es la Cuarta Transformación? Hemos tenido 3 transformaciones en este país. El primer movimiento transformador se dio con nuestra independencia. El segundo movimiento de transformación de este país se dio con las leyes de reforma, la separación de la Iglesia y el Estado. Y el tercer movimiento se llamó la Revolución Mexicana, donde lo que se puso sobre la mesa fueron los derechos de todos los mexicanos, derechos sociales, y bueno, pues lo que ustedes saben. Y la cuarta transformación, que es la que está poniendo nuestro presidente, la que fue lo que ofertó a los ciudadanos de hacer un gobierno austero y de cambiar y de combatir la corrupción en este país que tanto daño le ha hecho. Mario, en el supuesto de que el pueblo le diga a Andrés Manuel, ¿sabes qué? Hasta aquí. Andrés Manuel estaría obligado a dejar la presidencia, Por supuesto. a pesar de que él fue votado para 6 años y que constitucionalmente él fue votado para 6 años. Sí, porque hubo una reforma precisamente de la Constitución. Sobre eso es. Los únicos, sobre eso es el ¿Está el lista, tema. ¿Está lista la persona que lo va a sustituir en un dado caso? Por supuesto, pero yo estoy seguro que eso no va a ocurrir. Bueno, ok. Entonces, Mario. eso te lo firmo. En el caso. Mira, a pesar de todos los embates, a pesar de todos los cuestionamientos, a pesar de toda la embestida, las injurias, los insultos que ha recibido nuestro presidente de la República de parte de la oposición, ahí están los números de todas las casas encuestadoras donde lo ubican a él con una preferencia cercana al 70%. Y para ir ya camino al tercer año de ejercicio constitucional, nos parece una aprobación bastante alta, y eso te habla de que los mexicanos están ¿A gusto? de acuerdo Correcto. con el rumbo que de la mano de nuestro paisano está tomando este país. Mario Yergo, diputado por Tabasco, sexto distrito. Bueno, te quiero acotar ahí un tema. Cuando uno es postulado como diputado federal, Tabasco tiene 6 distritos electorales federales, el país tiene 300 distritos. Así es. Pero cuando uno es postulado en campaña, pues uno es postulado por un distrito. En el caso de Tabasco son 6. El primer distrito con cabecera es Macupana, que es Macupana, Jonuta, Zapata, Tenosique y Balancán. El segundo distrito, que es aquí donde estamos pisando estas tierras, es Cárdenas y Huimanguillo. Tercer distrito, que es cabecera en Comalcalco, que comprende los municipios de Comalcalco y Cunduacán. El cuarto distrito, que es la mitad del centro. Quinto distrito, que es cabecera en Centla, que es Centla, Paraíso, Nacajuca y Jalpa de Méndez. Y el sexto distrito, donde fui postulado candidato a diputado federal, que es la otra mitad del centro, más los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa. Pero cuando uno es electo ya, Eloy y Rosario, ya uno no es diputado federal por una región, por un distrito o por una zona. Es uno diputado federal
por Tabasco y por la nación. En ese contexto, yo te pregunto, ¿qué espera Tabasco del diputado Mario Hiergo? Por supuesto que estoy comprometido con la cuarta transformación, estoy comprometido a apoyar las políticas públicas de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y doblemente comprometido porque hace apenas 2 meses otro tabasqueño, gobernador con licencia, asumió la Secretaría de Gobernación, que es mi amigo, el licenciado Adán Augusto López Hernández, y desde luego que eso nos compromete aún más. Es el tiempo de Tabasco, y en lo que respecta a Mario Hiergo, el diputado federal, pues no quedará en mí la voluntad de aportar un granito de arena a este gran esfuerzo que venimos acompañando a nuestro presidente. Te pregunto porque muchos diputados han pasado de noche por la Cámara y otros diputados han aprovechado la oportunidad para bajar recursos, pero ellos mismos traen sus empresas que le hacen la... Bueno, eso se acabó. Bueno, eso se acabó. Estamos hablando, tú estás tocando un tema que desde 2019 se acabó. ¿Y en qué consistían los famosos moches? Es decir, los diputados federales tenían una concesión dentro del presupuesto para aprobar el presupuesto de egresos de la federación, en donde dice, oye, ¿sabes qué? Te van a tocar 50 millones de pesos en obras, pero que tienes que aprobar. Entonces tú ya ibas con los presidentes municipales y les decías, traigo una bolsa de 50 millones, nada más que yo pongo el contratista y nada más tú me dices cuáles son las obras que vamos a ejecutar. Entonces ese era el famoso moche. Se acabó. La integración del presupuesto general de egresos de este país es facultad exclusiva del presidente de la República, porque finalmente al presidente de la República es el depositario del mandato popular, a él lo eligieron y él es el que, de acuerdo a la plataforma, al programa y a las propuestas que presentó durante campaña y que el pueblo votó mayoritariamente por ellas, pues él está comprometido a traducir esas propuestas en hechos, en acciones concretas, en obras, y pues es el que tiene la facultad para presentar el proyecto. El Congreso, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la cual formo parte, únicamente nosotros conocemos de ese presupuesto y es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del mismo. Y desde luego que en ese compromiso pues va todo nuestro apoyo para el presidente de la República. Bien, diputado. No hay vuelta de hoja, pues. Diputado, como ya adelantabas una parte, y sin duda Mario Hiergo pertenece a un proyecto de nación, donde el presidente de la República necesita aliados políticos. Pero sucede que también la sociedad necesita de diputados aguerridos, soldados de batalla. Llegado el caso, pregunto, ¿veremos a un Mario Hiergo con el dedo señalando errores, cuestionando, aun cuando su tarea pudiera incomodar a su partido? Por supuesto. Como Mira, por ejemplo, lo hacía un Porfirio Muñoz Ledo en una legislatura reciente. por supuesto, mira, si algo nos ha caracterizado es la congruencia entre el decir y el hacer. Yo no he parado de caminar, no he parado de seguir teniendo ese contacto con el ciudadano, no tan solo de mi distrito, sino informándole al pueblo de Tabasco de mis actividades, porque hubo una constante en la campaña, pero ustedes no regresan. De hecho, por ahí hay una anécdota que me platica uno de los que me dijo, ¿usted no va a regresar? Y le digo, claro que sí, hay un compromiso. No, me dice, al diputado federal nada más se le ve en campaña y no se le vuelve a ver. Y no, yo no he parado, no he descansado. A partir del 7 de junio, y ahí están mis redes sociales, regresé a mi distrito, a partir de que asumí la Diputación Federal, informándole al ciudadano qué es lo que hemos hecho, y no perdiendo el contacto, ¿no? Ahí es donde está el termómetro, donde está el pulso,
Allí es donde está la sabiduría, porque el pueblo... Ahí la diferencia. Entonces, Mario, en las pasadas elecciones, Morena a nivel nacional perdió muchas posiciones, muchas diputaciones federales. Ante esto, Morena entra en una situación muy complicada en la Cámara. ¿Por qué? Porque no logran tener la mayoría relativa. Calificada. Esto mete en un brete a la Cámara y al propio presidente, porque sus iniciativas no pueden ser aprobadas. Pero vemos también, por un lado, que el presidente coquetea con unos exgobernadores del PRI, del PAN, de otros partidos, con la sociedad civil. Quiero pensar que esto se va a reflejar en votos en favor de Morena en un momento dado. ¿Es correcto o cómo lo ves tú? mira, quiero responderte de la siguiente manera, para que quien nos... yo soy de Abaco, soy de Manzanitas, de Naranjitas, y ir explicando la cosa. Lo que tú planteas, efectivamente, para aprobar una ley secundaria, solo se requiere mayoría simple. Ahora bien, para aprobar una reforma constitucional, pues se requieren las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados. Y nosotros somos 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa, es decir, para que me explique yo bien, es aquel que toca la puerta. Y 200 más que se eligen por el principio de representación proporcional, que la ley electoral ahí establece una fórmula y cada partido registra sus listas, y al final, de acuerdo al porcentaje de votación, se distribuyen esas 200 diputaciones federales. ¿Ok? Bueno, entonces, si estamos hablando de que para aprobar una reforma constitucional se requieren las 2/3 partes, estamos hablando de 333 diputados. Morena cuenta, junto con el bloque de aliados, que es PT y que es Verde, aproximadamente como 270 y tantos diputados. Evidentemente, Rosario, para aprobar una reforma constitucional, pues aquí se tendrá que transitar y privilegiar el diálogo y el acuerdo con las otras fuerzas políticas. Que al final de cuentas vale. Por supuesto, pues la política es de acuerdos, es de diálogo. Diputado, en ese contexto que comentas o respondes, ¿tendría algo que ver en esto la invitación que vemos que hace el presidente de la República a algunos exgobernadores de otros partidos para incrustarlos en su gabinete? Bueno, pues desde luego que el presidente tiene toda la facultad para poder invitar a su gobierno al perfil que él considere idóneo para poder aportar y ayudar en este movimiento de transformación, y pues el presidente es el que va marcando la pauta, y yo no tengo ninguna duda que las reformas constitucionales que vienen se van a construir esos acuerdos. Viene la reforma político-electoral, que es una reforma de carácter constitucional, y desde luego que también está ya en la Cámara de Diputados la reforma eléctrica, y viene la otra reforma constitucional que tiene que ver con sectorizar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Mario, hace unos días asume la la representación de Morena ante el INE. Y esto se da precisamente en momentos muy álgidos, precisamente cuando el propio Andrés Manuel López Obrador ha reprobado a ese instituto electoral y lo ha tachado de lo peor, ha dicho que son de la mafia del poder y muchas cosas. Ante todo esto, ¿cuál será el papel que va a desempeñar todo en el INE? Bueno, has tocado un punto muy importante y les voy a dar una primicia.
El debate se ha centrado básicamente en el tema de los lineamientos que emitió el Consejo General del INE y los anexos técnicos que aprobó el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Ya estás hablando de la revocación de mandato. Aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Y qué estableció ahí el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el artículo 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato? El espíritu del legislador, y a mí me tocó aprobar esa ley ya como diputado federal, integrante de la 65 legislatura, lo que mandató el espíritu del legislador al Instituto Nacional Electoral fue 2 instrumentos para la recabación de firmas para el tema de la revocación de mandato. Es decir, INE. Se aprobará 2 instrumentos. 1, el formato impreso. Y 2, que se hiciera uso también de las herramientas tecnológicas. Es decir, cualquiera de esos 2 instrumentos que estuvieran al alcance del ciudadano. Eso fue lo que se mandató en el artículo 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Qué hizo el INE? ¿Pero qué hizo el INE? Bueno, el INE se atribuyó facultades que no le corresponden. ¿Qué hizo el INE? Aprobó unos lineamientos y dijo: el formato impreso únicamente se va a usar en 204 municipios que, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, se encuentran en muy alta marginación. Estamos hablando de 204 municipios que están en muy alta marginación, pues que no representan ni siquiera el 5% de la población de este país. Y dijo el INE: en el resto de los municipios de este país se va a utilizar una aplicación para que a través de esa aplicación pues se recogiera la firma. Es decir, el INE está limitando, está coartando y se está extralimitando en sus funciones. ¿Qué está haciendo Morena entonces? Bueno, claro. O sea que el INE le está dando la primera chamba al representante de Morena en esa mesa. Para allá voy, Eloy. Justo 2 días antes de mi nombramiento como representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, ya estaba el debate con respecto a este tema de la utilización de formatos y de la aplicación. ¿Qué hizo el Senado de la República? A través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y luego ese acuerdo bajó al Pleno, en donde le dice y aprueba el Pleno del Senado por unanimidad de los senadores, y le dice en ese acuerdo, que fue publicado el 20 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, le dice: INE, el espíritu de la ley en el artículo 11 y 12 le da la potestad al ciudadano para que el ciudadano pueda manifestar a través su voluntad, a través de un formato o a través de una aplicación.
El Senado le dijo, no estableció ningún régimen de excepción como el que tú aprobaste en tus lineamientos. Si tenemos que calificar la actuación del INE, ¿cómo la calificas? Me parece que se está arrogando facultades que no le corresponden. Me parece un exceso y me parece que ha habido falta de voluntad para poder corregir ese exceso, porque cuando se trata de expandir derechos, el órgano que aprueba un lineamiento tiene la facultad para poder enmendar la plana, y no lo han querido hacer. Entonces, ¿qué ocurrió? Se publica en el Diario Oficial de la Federación justo el 20 de octubre, cuando yo rindo protesta ante el Consejo General del INE. Previo a esa fecha, nosotros, ya nombrados por la dirigencia nacional, hacemos llegar al INE un acuerdo para que lo incluyera en el orden del día de la sesión del 20 de octubre, en donde se modificaban esos lineamientos. Y ahí me estrené yo en el debate al seno del Consejo General del INE, y con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, puse en el debate, aquí está, Rebaten. lo que el Senado de la República, a través de un acuerdo. ¿Qué recurso procede ahí, Mario? Bueno, ahí les quiero comentar que el día de mañana vamos a presentar ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que es la instancia donde se tiene que presentar este recurso de apelación, en contra del acuerdo de la sesión de fecha 20 de octubre, donde por unanimidad no aprobaron el acuerdo que Morena, a través de un servidor, puso en el debate. Entonces, vamos a presentar ese recurso ante las instancias correspondientes, y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien conozca del tema, quien entre al estudio, y nosotros confiamos Diputado, que la razón jurídica le asiste a Morena. Correcto. Diputado, a propósito de este contexto del tema, el presidente de la República ha venido diciendo insistentemente que el INE es un cochinero, que es un organismo, ¿cómo se llama?, enemigo de la democracia, ha dicho, que obedece a intereses de grupos creados, incluso ha propuesto una limpia ahí. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo lo que diría es de lo que fui testigo, de esa cerrazón, de esa falta de voluntad para poder corregir ese exceso, y pues será el tribunal que resulte. Claro. Mario Yergo, prácticamente ya las campañas electorales de 2024 ya están en marcha. Muchos aspirantes, aún cuando todavía no han marcado, no han sonado el timbre, ya andan caminando por ahí. Y es una aspiración muy legítima, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿cuál es el escenario nacional en las próximas elecciones para Morena? ¿Van a poder retener las posiciones que tienen actualmente? Bueno, quiero comentarte que me tocará a mí, como representante de Morena, pues defender la causa del partido y atender pues los incidentes de las elecciones que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Hay elecciones extraordinarias ahora por mandato de los órganos jurisdiccionales. Se va a elegir el nuevo senador de la República en Nayarit. Habrá elecciones en Tlaxcala de algunas alcaldías. Habrá elecciones en Tlaquepaque, que se anuló la elección, y habrá elecciones extraordinarias este año. Y el próximo año se van a renovar 6 gubernaturas. Sí. Hidalgo, Yucatán, ¿cuál otro estado? Oaxaca,
va a renovar este gobierno del Estado. Son 6 los que van a entrar en este proceso de renovación de gobernador, y ahí vamos a estar pues dando la batalla, aportando nuestra experiencia, nuestro granito de arena en los temas electorales. Pero preguntaba Rosario en el contexto nacional, también en el 24 tenemos pues otra jornada para la presidencia de la República. Sí. Como tabasqueño, diputado, ¿no se te antoja que pudiéramos por ahí repetir con otro tabasqueño en la máxima cita? Bueno, Adán Augusto, ¿no lo ven en la candidatura a la presidencia de la República? muchos actores políticos, no lo dice Mario Yergo, sostienen, y yo coincido con esas voces, de que un secretario de gobernación de manera natural, sin manifestar una aspiración, por muy legítima que sea, se pone en posición de ser considerado un presidenciable, ¿no? Pero coincido con esas voces. Sin embargo, bueno, pues yo no soy voz autorizada para poder decir. Lo que sonaban inicialmente, Marcelo Ebrard, La Showman y otros más, a través de los días, de los tiempos, se han ido desgastando. Y el que se ha mantenido y ha ido creciendo ha sido Adán Augusto. Por eso la pregunta. Bueno, creo que, te vuelvo a repetir, como secretario de Gobernación, él está en una posición... ¿Te gustaría verlo ahí? Es mi amigo, es mi paisano, pero pues eso le corresponderá. Lo dirá el reloj político. Ya para ir cerrando, diputado, ¿hacia dónde va Mario Yergo políticamente? ¿A dónde lo vemos o a dónde se visualiza después de la Diputación Federal? Bueno, yo te diría que el futuro se construye día a día, es hoy. Y hoy Mario Yergo tiene una responsabilidad en la Cámara de Diputados como secretario A de la Comisión de Gobernación y Población, y tiene otra responsabilidad también como representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, y todos mis esfuerzos, toda mi capacidad y toda mi experiencia está puesta en esa gran responsabilidad y en esa gran oportunidad que yo he esperado toda mi vida, y bueno, pues serán los resultados los que hablen, y pues Mario, ahí vamos construyendo poco a poco. Mario, en el escenario local, en Tabasco, hay muchos aspirantes a la gobernatura del Estado. ¿Se ve Mario Yergo en esa lista? No, yo me veo dando resultados en el trabajo que hoy tengo, en la representación, en la diputación, y como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Y hoy mi tiempo está orientado a dar los resultados en esta responsabilidad. ¿Qué se debe y qué no se debe hacer en Tabasco para que Morena retenga los triunfos que obtuvo en el pasado proceso electoral? Yo creo que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Yo veo un gobernador en la persona del capitán Carlos Manuel Merino Campos, una gente que tiene una visión clara del desarrollo de Tabasco, es una gente comprometida con el movimiento, y es una gente que yo lo observo que está atendiendo el tramo de control que tiene que atender como gobernador del estado de Tabasco. Muchas gracias. Diputado, si pudiéramos del 1 al 100% preguntarte, ¿qué tanto amas a Tabasco? 200%. Me estás diciendo que amas a Tabasco en un 200%, y conociendo a Mario Yergo, su trayectoria, desde chamaco ya haciendo y labrando piedra, con ese amor que le tienes a Tabasco, Pues, y la aspiración de todo político, ¿te gustaría gobernar esta plaza? te vuelvo a repetir, Eloy, el futuro se va construyendo día a día, y ese futuro será con base en resultados. En política
si no hay resultados en uno, pues ¿Quién va a decidir al candidato al próximo gobernador de Tabasco? yo creo que el pueblo, sin ninguna duda, será el pueblo de Tabasco. ¿Todavía le alcanza, sin duda alguna, Morena para ganar la próxima gobernatura? Sin ninguna duda. Muchas alcaldías. Sin ninguna duda. Pero Hay movimiento para rato. Pero esto, para que eso se dé, ¿va a influir el trabajo que hagan los alcaldes y diputados actuales? Bueno, finalmente en toda elección hay una evaluación de resultados. Volvemos a lo mismo. Sí. Son los resultados los que abren puertas o cierran. Y yo veo que en Tabasco hay conducción en el gobierno del Estado, hay un compromiso genuino y sin ninguna duda hay Morena para rato. La última pregunta por parte mía. Muchos municipios de Tabasco están endeudados con Comisión Federal de Electricidad. Sí, es un tema ahí. ¿Cuál es la salida para eso? Bueno, tengo entendido que el gobernador Carlos Manuel Merino ha tenido reuniones con los alcaldes y con la propia empresa y están ahí en las negociaciones, que no tengo ninguna duda que los presidentes municipales contarán con el apoyo, contarán con el respaldo de su gobernador y desde luego habrá un acuerdo y una salida en este tema. La última y nos vamos. De una vez. Dices que la política es de resultados y que tú te ciñes a los resultados, que estás enfocado en tu trabajo, me queda claro. Sin embargo, alguien que ama a Tabasco al 200% se quiere ceñir a los resultados. Me parece correcto. ¿Qué le dicta el corazón? Bueno, pues quienes nos dedicamos a la actividad pública, pues siempre hay una aspiración genuina de querer continuar en el servicio, pero eso te lo va a indicar tus resultados, tu trabajo, lo demás pues vendrá por añadidura. Hoy estoy concentrado en esta responsabilidad que me ha dado mi partido Morena ante el INE y que también me han dado los ciudadanos como diputado federal en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Diputado Mario, por nosotros agradecemos muchísimo tu estancia, es un honor haberte tenido en esta mesa. Esperemos que no sea la última ocasión que sigamos platicando sobre temas importantes y medulares de Tabasco. No, al contrario, Eloy, amigo, yo les agradezco de todo corazón que me hayan invitado a esta charla, a esta plática, y espero pues poder tener aquí las puertas y los micrófonos abiertos, Rosario, y bueno, pues ahí vamos acompañándonos en este esfuerzo. Gracias, de nuevo. A usted que nos favorece siempre con su atención, muchísimas gracias. Nos vemos seguramente en próximos días en otra entrevista acá entre nos.